Hola, aquí este vídeo va a ser un pelín más largo, no va a ser mucho más largo, pero va a ser un pelín más largo porque hoy vamos a ver, vamos a empezar a ver los formularios. Es decir, nosotros tenemos el hándicap de que como no podemos utilizar los asistentes porque no tenemos el Java instalado, pues hemos tenido que hacer las tablas en modo diseño, las consultas en modo diseño, y hoy vamos a aprender a crear los formularios. Entonces, los formularios es la manera estándar de introducir los datos en una base de datos desde LibreOffice o desde el Access, ¿vale? Es la herramienta que nos proporcionan estos gestores de bases de datos para poder introducir datos de manera estándar y lógica, ¿vale? Esto, si podemos, lo veremos cuando creemos formularios avanzados, ¿vale? Pero hoy solamente vamos a crear formularios simples y veremos. Entonces yo tengo aquí uno, por ejemplo, que es autores, ¿vale? Que como veis es un sitio donde yo puedo navegar a través de mi tabla autores, ¿vale? Entonces yo tengo aquí todos los registros que podría tener en la tabla autores, ¿vale? Aquí, autores, ¿vale? Pues los tengo accesibles de un modo más amigable, ¿vale? Es más, aquí me aparece el número de registro en el que estoy actualmente, yo puedo ir directamente a un registro, ¿vale? Si hago así, me va directamente al registro décimo, ¿vale? Y si estando en el último registro, yo aprieto aquí el registro siguiente, me aparece aquí el registro 11 de 11, ¿vale? Que es para introducir un nuevo registro en la tabla, ¿vale? Sería lo mismo trabajar aquí que trabajar aquí, ¿vale? En este campo de aquí. Con lo cual, ese es el objetivo de los formularios. Entonces, lo que os comentaba de que tenemos un hándicap añadido al no tener el Java instalado es porque hay una serie de cosas cuando creemos un formulario que el asistente nos crea por defecto y que nosotros vamos a crear, ¿vale? Vamos a tener que definir sin el asistente. Entonces, nosotros vamos a ir a crear formulario en modo diseño, ¿vale? Y nos va a aparecer una pantalla, tal que así, donde vamos a tener aquí un lienzo cuadriculado. Estas cuadrículas las podremos cambiar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar puesta ahora. Y aquí es donde nosotros vamos a crear nuestro formulario. Entonces, parece muy complejo, pero no lo es, ¿vale? Entonces, el formulario de por sí, si yo abro el navegador de formularios, que es este botoncito que tenemos así con una forma de, con una especie de brújula en medio, ¿vale? Veremos que está formado por una serie de carpetas, ¿vale? El formulario así, en principio, este formulario a mí no me sirve para nada, yo no puedo trabajar sobre él, sería como trabajar en un papel sin colores, ¿vale? Quizá no es el mejor ejemplo, pero a ver si cuando acabe la explicación se puede entender diferente. Entonces, yo para crear estos campos, estas casillas donde voy a empezar a traducir los textos, voy a tener que crear sobre esta carpeta que me pone formularios, porque aquí no hay nada creado, voy a tener que crear un formulario. Para crear el formulario voy a darle botón derecho, nuevo formulario, ¿vale? Entonces, para que tengáis claro, he abierto el navegador de formularios, aquí me aparece el lienzo vacío, y yo aquí voy a tener que crear cosas, ¿vale? Y voy a crear un formulario, ¿vale? Entonces, en este formulario, que es el que yo voy a utilizar para editar las editoriales, ¿vale? Pues le voy a cambiar el nombre, voy a poner aquí editoriales, ¿vale? Y ya a partir de aquí yo voy a tener este primer formulario, editoriales, preparado para trabajar. Preparado con una condición. Voy a tener que decirle de dónde quiero obtener los datos, ¿vale? Es decir, siempre que apretemos sobre estos campos, sobre cualquier campo que ahora vendremos que hay por aquí, ¿vale? Yo voy a poder presionar sobre el botón derecho del ratón e ir a propiedades, ¿vale? Yo voy a propiedades, me va a aparecer aquí una ventana con las propiedades de este objeto. Este objeto que en principio es el formulario editoriales. ¿Vale? Entonces, sobre este formulario editoriales, yo solamente, y para empezar, yo puedo poner muchas cosas. Todo esto de aquí son cosas que yo puedo poner sobre este formulario,
¿vale? Veis que esta barrita de aquí se parece mucho a la del editor de texto y sirve para eso, para editar cómo veremos nosotros la información, ¿vale? Hasta el punto de que yo sobre este formulario puedo poner cosas, ¿vale? Y me van a aparecer, ¿vale? Pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que me aparezca la información distribuida como a mí me gusta. Entonces, nosotros en principio para los formularios simples vamos a utilizar solamente dos cosas, una la etiqueta y otra el cuadro de texto, ¿vale? Podríamos utilizar más opciones. Esto va a ir en función del tipo de dato que yo tenga, ¿vale? Si es una lista, si es un binario, un booleano, ¿vale? Entonces, yo en principio, para este primer ejercicio vamos a utilizar la etiqueta y el cuadro de texto. La etiqueta, ¿vale? Yo la voy a dibujar así, ¿vale? Esto es a efectos visuales solamente. Es decir, esta etiqueta no va a tener ninguna influencia sobre los datos de la base de datos. Simplemente me va a servir a mí para saber qué dato va a estar asociado el cuadro de texto que yo voy a tener aquí al lado. ¿Vale? Entonces, yo normalmente voy a trabajar con un par, campo de etiqueta, cuadro de texto. ¿Vale? Este campo de etiqueta lo voy a relacionar con este cuadro de texto y veremos qué pasa. ¿Vale? Entonces, yo puedo venir aquí, propiedades, botón derecho propiedades, o puedo venir aquí, propiedades del control. Si yo en vez de seleccionar propiedades del control, selecciono propiedades del formulario, voy a estar haciendo lo mismo que si vengo al formulario y pongo propiedades, ¿vale? Me va a salir la misma ventana. Entonces, una de las cosas buenas que yo creo que tiene el LibreOffice es que si yo cambio de control, ¿veis que cuando yo he puesto el formulario me han aparecido los dos controles seleccionados? ¿Vale? Esto es porque estoy trabajando aquí, en este formulario, no en toda la pantalla. ¿Vale? Si yo vengo al campo etiqueta, este campo de propiedades, eso es lo que decía la ventaja que tenía LibreOffice, me va a cambiar para darme las propiedades del campo etiqueta. Y yo aquí voy a poder cambiar las propiedades de este campo. Si vengo al cuadro de texto, ¿vale? En las propiedades me van a aparecer las propiedades de este cuadro de texto. Si vengo al formulario, me van a venir las propiedades del formulario. ¿Vale? Entonces yo voy a coger primero el campo de etiqueta y voy a poner aquí etiqueta, por ejemplo, y de editorial, ¿vale? Entonces esto es el nombre con el que reconoce el programa este campo, ¿vale? Y para que a mí me sea más fácil reconocer, pues lo etiqueto así, ¿vale? Y esta etiqueta es lo que va a aparecer en el texto aquí dentro, ¿vale? Yo voy a poner identificador de editorial, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, todo esto son propiedades de este objeto, ¿vale? De esta etiqueta que hemos puesto aquí. Si está activado o no está activada, si es visible o no es visible, si es imprimible, qué tipo de anclaje tiene. Esto es el anclaje, si os suena el anclaje de los documentos de texto, de las imágenes, cuando están ancladas al párrafo, al carácter, a la página, al marco o al carácter, pues esto es lo mismo. Esta etiqueta, ¿dónde está anclada? En relación al lienzo. ¿Vale? La posición, estas posiciones que me ponen aquí, la altura y la anchura es esto de aquí. Fijaos que los cuadritos están identificados. Yo tengo la posición 3, 3, porque empieza en la 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí empieza. La anchura son 5 porque es 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos, y la altura es 1 porque es un cuadrito, ¿vale? El tipo de letra yo lo puedo cambiar aquí o lo podría cambiar aquí, ¿vale? Yo lo voy a cambiar aquí. Aquí voy a poder seleccionar Arial, que es la que me gusta a mí, de 12. ¿Vale? Y aquí me cambia el tipo de letra. ¿Vale? La alineación, si quiero que esté... Uy, aquí la he liado, porque esto tiene que ser el anclaje al párrafo. Y aquí 3 y 3. ¿Veis que si yo cambio estos datos, ¿vale? Me da el mismo resultado que clicar ahora me está haciendo una cosa que no quiero que me la haga. ¿Vale? Clicar el objeto, ¿vale? Y si me aparece la mano, aquí, ¿vale? Moverlo, ¿vale? Si yo lo muevo, va a cambiar estos datos de aquí. Entonces, con lo cual yo puedo o cambiarlos de aquí, ¿vale? Que a veces va a ser más fácil, ¿vale? O cambiarlo aquí, si quiero moverlo. Tipo de letra. La alineación es dentro del objeto. ¿Qué tipo de alineación quiero? Este es bastante justo y quizá no lo vamos a ver, pero si yo quiero alinearlo a la derecha, a la izquierda, centrado o justificado, ¿vale? No justificado, no me deja, perdón.
¿vale? Como un objeto de texto normal. La alineación vertical lo mismo, si quiero color de fondo, si quiero marco, ¿vale? Si quiero que me dibuje un marco, ¿no? Estos son cosas visuales que no tienen ninguna afectación sobre sobre la base de datos, ¿vale? Si voy a dividir palabras o no, estos son campos que no corresponden. Y esta pestaña es sucesos, ¿vale? Es qué va a suceder si se recepciona el foco, si se pierde el foco, si la tecla está pulsada. Esto normalmente nosotros no lo vamos a utilizar. Esto es más bien para programadores. O si quiero yo tener... esto no me lo ha cambiado. Etiqueta... editoria. No me lo cambia. Ahora me lo ha cambiado. Vale. Entonces, estos son sucesos... Es lo que se llama los sucesos que pueden salir. Es decir, si os fijáis, yo cuando paso el ratón por aquí, a mí me cambia el ratón de un... Eso es porque el programa tiene un... O sea, sobre este objeto cuadradito, ¿vale? Tiene un suceso que se llama onMouseOver. Es decir, cuando yo pongo el ratón encima, cámbiame el ratón para esto. Si yo no le defino eso, no lo tendrá, ¿vale? Pues todos estos objetos son cosas, ¿vale?, que pueden suceder respecto a este identificador. Nosotros, ya os digo, os lo explico a título de curiosidad, pero en principio no lo vamos a utilizar. Yo lo que voy a hacer es cambiar el marco, porque no me gusta este marco, lo voy a dejar así, ¿vale? Y... vale, con lo cual, entonces, esto es respecto a la etiqueta, ¿vale? Yo me voy a ir ahora al cuadro de texto, ¿vale? Aquí voy a hacer lo mismo que antes, voy a cambiarlo, cuadro de texto y de etiqueta, ¿vale? Y aquí ya me aparecen cosas diferentes, es decir, aquí, ¿vale?, el campo etiqueta no me aparece, sino que me aparece un valor etiqueta, y aquí el cuadro de texto me aparece aquí un campo etiqueta. Esto es para poder relacionar una etiqueta con un campo. ¿Yo lo puedo relacionar o no? Tampoco va a tener ninguna afectación si yo no lo hago, ¿vale? Porque ya hemos dicho que la etiqueta es simplemente a título visual, ¿vale?, informacional, pero no tiene más alcance. Yo puedo relacionarlo, como lo tengo hecho, pues lo voy a relacionar. Voy a relacionar el campo de texto etiqueta con la etiqueta editorial etiqueta, ¿vale? La etiqueta, esto no es etiqueta, esto es editorial. Déjale. ¿Vale? Entonces, aquí van a ver otra serie de campos, otra serie de... que son muy parecidos a los otros, ¿vale? Evidentemente va a haber algunos diferentes, porque aquí yo sí que voy a poder escribir y en el otro no, ¿vale? Este solamente va a ser visual. Entonces van a ver campos, por ejemplo, si es solo lectura o si hay por aquí, me parece que es... si hay otro tipo de... Y luego, si os fijáis, aquí me aparece una pestaña. En las pestañas sucesos hay más, ¿vale? Porque pueden suceder más cosas aquí dentro. Aquí dentro pueden suceder cosas con el teclado, por ejemplo, modificar el texto, que aquí no, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, y me voy aquí va a haber una pestaña datos donde yo voy a poder relacionar estos datos. Aquí donde pone campo de datos y yo ahora despliego, veré que no hay nada. Y no hay nada porque yo tengo que conectar el formulario con el origen de los datos. Es decir, en el formulario tengo esta pestaña de datos, en la etiqueta no la tengo y en el cuadro de texto lo tengo. ¿Vale? Entonces, yo tengo que venir aquí, en editoriales es donde yo hago la conexión, en el formulario es donde hago la conexión con los datos. Es decir, yo aquí voy a poder conectar la columna con la que quiero identificar los datos. Pero si yo no hago la conexión de los datos aquí, no me sirve de nada esto. Esto es lo que os he dicho antes, que el asistente lo crea automáticamente y nosotros lo estamos creando manualmente. ¿Vale? Entonces, yo voy a decirle qué quiero conectar, ¿vale? En nuestro caso va a ser una tabla. ¿Y qué tabla voy a conectar? En este caso, yo la tabla que voy a conectar es editoriales, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, yo voy a tener todos los componentes de aquí que tengan acceso a datos, los voy a poder conectar con esos datos. Entonces, yo aquí en el campo de datos, que antes a mí me aparecía vacío, ahora me aparecen campos que yo puedo seleccionar de la tabla que he seleccionado en editoriales. Como esta es la ID editorial, yo voy a seleccionar ID editorial.
¿vale? Y a partir de aquí, yo guardo, ¿vale? Voy a hacer una prueba, voy a quitar el modo de diseño, que es este botoncito de aquí. Este de aquí no me servirá porque no tengo los asistentes, ¿vale? Y automáticamente aquí me aparece un dato, un 1, del registro 1, que yo ahora voy a abrir las editoriales para que vayáis observándolo. Y lo que estoy haciendo es mostrar este 1 de aquí, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es añadir, modo diseño, añadir otra etiqueta, que será editorial, propiedades, vamos a hacer lo mismo que antes, etiqueta editorial, esto es editorial, tipo de letra, vamos a poner la misma de antes, Arial 12, aceptar, ¿vale? Y la alineación a la derecha, aquí es más claro el movimiento, antes no se veía porque estaba bastante justito, ahora sí se ve, ¿vale? Entonces yo ya he creado la etiqueta, voy a crear el campo de texto, ¿vale? Aquí, cuadro texto editorial, campo de etiqueta lo voy a conectar a este de aquí, ¿vale? Alineación a la izquierda, vertical predeterminado, y aquí en los datos yo voy a seleccionar la editorial, ¿vale? Ya lo tengo creado. Entonces ahora cuando lo quito del modo diseño, yo ya veo que el número 1 de Bloomsbury es el primer registro de la tabla de editoriales. Yo me puedo ir al último registro, me sale el 9, planeta. Si yo avanzo un registro siguiente, me voy a introducir un nuevo registro, ¿vale? Luego, lógicamente, aquí también se pueden cambiar los colores de fondo, se pueden poner virguerías, se pueden hacer. Pero lo más importante es que tengáis claro eso, que yo tengo que conectar un formulario a un origen de datos y a partir de ahí es cuando voy a poder asignar esos campos de la tabla, ¿vale? A los componentes. Entonces, eso es, o sea, esta es la parte más compleja porque no podemos acceder al asistente porque no tenemos el Java instalado. ¿Vale? Entonces, esta es la parte más compleja que nos vamos a encontrar por ahora. ¿Vale? Pero de cara a hacer un formulario nuevo, que es lo que vais a tener que hacer vosotros, es prácticamente repetirlo. Lo único que tenéis que tener claro es eso. Primero, que aquí hay que decirle cuál es el origen de datos, ¿vale? Simplemente, el resto de campos prácticamente. O sea, yo puedo seleccionar cómo se va a comportar este formulario respecto a la tabla, ¿vale? Pero por ahora nosotros no vamos a tocar nada. Vamos a decirle que lo deje como sea, ¿vale? Como está, ¿vale? Por tanto, nosotros vamos a decirle aquí cuál es el origen de datos que yo quiero conectar a mi formulario, ¿vale? Y luego cuando tenga un campo de modo texto, si tuviese una casilla de verificación, ¿vale? Yo en esta casilla de verificación también voy a tener un campo de datos, ¿vale? Que voy a poder asignar. ¿Qué pasa? Que si yo le pongo un texto, o un número a una casilla de verificación, no me sirve. Eso está pensado para objetos binarios, ¿vale? Después yo voy a poder también poner un listado, ¿vale? En función de cómo sea. Y aquí me aparecerá un listado de los objetos, esto ya lo veremos más adelante, que yo selecciono, ¿vale? Pero ahora no os voy a enredar más, lo voy a dejar aquí, porque si no luego os voy a generar un problema donde no lo hay. Quedaros con esto, ¿vale? Simplemente, y ya como colofón final, editoriales, ¿vale? Yo aquí tengo que asignarle a qué tabla quiero hacer referencia y aquí tengo que decirle a qué campo de la tabla y a qué campo de la tabla, ¿vale? Entonces con esto vosotros ya tenéis suficientes para crear los primeros formularios, ¿vale? Yo voy a poner aquí el nombre del formulario, editoriales, ¿verdad? ¿Vale?
tengo así esto fuera y aquí me aparece a mí mi formulario editoriales, que si yo le doy a abrir, con doble clic o prendo aquí, ¿vale? Ya voy a poder trabajar con él. 5, 6, 7, 8, 9, pues aquí puedo poner Santillana. Como el campo de arriba es automática, a la que yo le dé al enter, espérate, uy, ¿vale? Ya me lo ha entrado. ¿Vale? Ya tengo que el identificador 10 y en la tabla, pues me lo habrá puesto. Ahí está. ¿Vale? Pues venga, al ataque.